Perfecto, entonces ya estamos en nuestra plataforma. Vámonos a lo que es nuestra última semana de trabajo. Obviamente la guía ya la tuvieron que haber revisado y también todos los recursos de la semana. Si se dieron cuenta, hay mucho material que entre comillas se está repitiendo, pero es para reforzar lo que aprendimos en las semanas anteriores. Bien, vamos a empezar precisamente con el sentido común y conocimiento científico. Van de la mano, ¿sí? No podemos separarlos. Por eso es que es aquí donde la ciencia amplía en un desarrollo más común, más general, ¿sí? Obviamente la ciencia siempre, como lo hemos observado y lo hemos aprendido en estas semanas, pues la ciencia en sí misma es abstracta, tiene sus características, es metódica, ¿no? Tiene ciertas características que la hacen precisamente diferenciarse de otras disciplinas. Por eso es que aquí, en este punto de sentido común, necesitamos comprender algo muy importante, que es esta gráfica en ascendente. Muy importante. Se necesita comenzar con un sentido común de las cosas. ¿Qué significa un sentido común de las cosas? Pues obviamente esto a partir de preguntas que se van gestando a partir de algún evento externo a mí. Siempre va a ser así. Algo que sea externo a mí y que no entienda va a generar dentro de mí una expectativa. A partir de esa expectativa voy a poder yo entender algo a partir de mi percepción y entonces mi sentido común me va a indicar si está correcto o si es no correcto. Por eso es que todo este juego de palabras nos llevan precisamente a cuestionarnos, a preguntarnos sobre las cosas, sobre los fenómenos, tanto naturales como sociales, de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que está ocurriendo en un país, de lo que está ocurriendo en una delegación o municipio, en un estado, en una colonia, incluso dentro de lo que sucede en una familia. Bien, hay un sentido común que me orienta, es como una brújula que me orienta a partir de lo que yo estoy experimentando de lo de afuera. Bien, tengamos presente esto, nosotros no podemos accionar si no tenemos estímulos externos. No podemos funcionar. Necesitamos en todo momento estímulos externos para poder nosotros actuar. Bien, el ejemplo más común es ahorita, en este sentido, ¿no? Cuando alguien inicia o alguien quiere ingresar a la sala, pues hay un sonidito de tun tun, que yo lo escucho, no sé si ustedes lo escuchen, pero yo sí lo escucho. Es un estímulo externo a mí. Sin ese sonido, yo no puedo actuar, yo no puedo tener acción, ¿sí? Entonces, siempre estamos movidos a partir de un estímulo externo. Y ya mi sentido común va a aplicar si lo actúo, si no lo actúo, si lo hago o no lo hago. Pero obviamente para que entre ese sentido común tengo que preguntarme cosas. Bien, ejemplo, hace un momento quiso entrar alguien desconocido. Mi sentido común me indica, pues bueno, es desconocido, no sé cómo es que obtuvo la liga. Doy una respuesta entonces, una crítica racional. Ya vamos con el segundo punto. Yo tengo la decisión de lo acepto o no lo acepto, pero estoy haciendo una crítica hacia adentro de mí racional, la estoy pensando, ¿bien? A partir de un estímulo que se generó fuera de mí. Después de esto, obviamente, de estas preguntas y de todo lo que se está desarrollando y gestando en uno, obviamente empieza a desarrollarse un conocimiento científico. ¿Por qué un conocimiento científico? Porque necesitamos metodología para entonces aplicar todo lo de la ciencia. Bien, en todo momento tenemos que aplicar ciertos métodos, cierta metodología, para que entonces podamos desarrollar un conocimiento certero o dar una respuesta ante ese fenómeno, hasta ese momento, hasta donde se sabe. Porque el que sigue es cambia. Claro,
Ya tenemos la respuesta de un fenómeno a partir de mi sentido común, a partir de mis preguntas, a partir de una crítica racional que estoy generando, y luego entonces, a partir de todo este método que estoy desarrollando, tengo un conocimiento científico, ya lo tengo conocido. Pero esto es a partir de algo que está sucediendo. Pero si esto es dinámico, recuerden otra característica de la ciencia que es flexible, obviamente cambia, empieza a modificar nuevamente y volvemos a iniciar. Sentido común, crítica racional, se adapta al conocimiento científico hasta el momento que se genera ese conocimiento, y si esto es dinámico, empieza a moverse con el tiempo y el contexto, obviamente cambia. Y otra vez, empiezo a generar preguntas a partir de lo que algo pasa fuera de mí, empiezo a hacer una crítica racional, empiezo a tener conocimiento científico, a dar respuesta, y cuando yo pensaba que ya daba respuesta, pues ya modificó esto. Y otra vez cambia y vuelvo a iniciar, ¿sí? Por eso es que la ciencia, en una de sus características, pues nos indica que es modificable, a partir que todo esto es dinámico. Sí, es certera, es objetiva, claro, pero hasta que llegamos al conocimiento científico. Pero cuando ya empieza a haber dinamismo y empieza a cambiar o modificar algo que ya habíamos resuelto, pues vuelve a generarse todo desde el principio, ¿sí? Por eso es que antes se decía que la Tierra era cuadrada, y antes que en otras culturas que estaban sobre unas tortugas. Entonces es algo interesante de investigar en la historia. Pero como es modificable y es dinámico, pues hasta el momento del conocimiento que tenían científico de eso, pues obviamente se generan movimientos en el conocimiento y empieza a cambiar. Y vuelvo al sentido común, a preguntarme. ¿Sí quedó claro? Espero que me vayan siguiendo hasta el momento. Cuando haya alguna pregunta que me tengan que decir que sí va todo claro, por favor en el chat utilícenlo para decir sí, o está todo claro. Si no, empezamos a explicarlo en el punto donde ustedes crean que esté un poquito medio enredado. Bien, para que yo también esté más o menos ubicando si va todo bien. Excelente. Entonces, aquí está con el sentido común, conocimiento científico, está muy relacionado y obviamente no podemos despegarlo en ningún momento. Siguiente, pues este recurso de la ciencia, pues ya lo habíamos observado, bien, pero también es sumamente importante que lo recordemos, ¿sí? Tenemos que recordarlo. Y aquí también echamos mano un poquito de la historia, porque en su momento habíamos explicado que para que la historia exista y se llama historia, necesitamos que exista un fenómeno. Número uno, necesitamos testigos que estén obviamente atestiguando el fenómeno, pero no se queda ahí. Necesitamos que alguien lo escriba, alguien lo grabe, algo que lo mantenga de manera física, algo escrito que lo podamos revivir nuevamente, rescatar nuevamente después de un tiempo. Y en ese momento se convierte en historia. Y aquí estamos viendo un ejemplo también histórico, porque si esto no estuviera grabado, no estuviera hecho, pues nada más se nos hubiera quedado ahí en la memoria, y cuando lo tengo que rescatar, ahí es donde tenemos un poquito de conflicto si es que no lo comprendía al 100%. Entonces, en todo momento, si se dan cuenta, estamos utilizando conceptos de la semana de trabajo. Siempre es importante relacionar, en todo momento, acostúmbrense a eso, relacionen cosas de su vida normal, ordinaria, con lo que estamos aprendiendo. Bien, para que entonces encuentren sentido a lo que están estudiando. No solo vengan y estén ahí escuchando a alguien que esté hablando. No, desarrollen esa habilidad y que su cerebro empiece como los Transformers, a transformarse y de un cochecito se convierta en un monstruote. Asimismo, de algo que apenas estamos iniciando, nosotros nos convirtamos en alguien que podamos comprender todo lo que se nos muestre. ¿Por qué tenemos esa capacidad y esa habilidad de comprender y entender lo que me explican? ¿De acuerdo? Entonces,
Tenemos que tener esas herramientas. Y en ese sentido, las ciencias, obviamente, tenemos dos clasificaciones. Las fácticas, que se dedican precisamente a comprender acontecimientos sociales o fenómenos sociales y o a explicar hechos físico-naturales. Un terremoto, un tsunami, un diluvio, no sé, alguna situación físico-natural. Bien, alguna situación que genere graves problemas, por ejemplo, las sequías, lo que estábamos viendo en el foro, ¿no? De cómo es que los mayas, de toda esa civilización tan enorme, ¡fum!, se fueron para abajo. Y cómo es que la sequía afectó tanto. Pues ese es un problema natural, físico-natural. Entonces, la fáctico o la ciencia en esta clasificación fáctica, pues obviamente va a echar mano de esto, del conocimiento empírico y formal. Empírico a partir de las experiencias que unos tenemos o de los que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. Bien, obviamente no nada más es así de fácil. Imagínense si a partir de mi experiencia yo vaya generando todo el conocimiento, es posible, pero necesitamos ayuda. Y esa ayuda obviamente la necesitamos de algunas otras ciencias, algunas otras disciplinas. En este caso, la historia, la antropología, la sociología, la psicología, bien, la economía, el derecho. Todas esas ciencias, todas esas disciplinas nos van a ayudar a resolver, obviamente de este lado, un problema social, no natural. Hay que tener cuidado en esto, ¿eh? No hay que mezclar. Si bien está en esta clasificación fáctica, lo que es historia, sociología, antropología, no se dedica a resolver problemas físico-naturales. Bien, importante. Tenemos que darnos cuenta de lo fáctico, para que entonces comprendemos que también se divide en esta parte formal de explicar los hechos a partir también de disciplinas y de ciencias específicas, que puede ser la biología, la física, la química, la genética. Por eso es que esto de interdisciplinario juega un papel muy importante para poder entonces dar respuesta a un fenómeno, tanto puede ser social como físico-natural. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente sí, podremos en algún momento estadístico o un momento para poder explicarlo mejor, echar mano y combinar ambas. Sí se puede, claro. Pero tenemos que tener bien clasificado esto. Por el otro lado, tenemos el conocimiento racional, todo lo objetivo. Esto no se basa en la experiencia, ni en lo empírico. No. Esto es algo formal, algo científico, abstracto en toda su expresión, porque intenta razonar. Aquí no es que pues más o menos tengo la idea, no, razonar sobre los fenómenos. A partir de razonar debo construir abstracciones por la cual yo puedo definir o puedo decidir que todo lo que sucede es a partir de esto. Punto. Eso es lo que dice la ciencia en su aspecto racional, puro, crudo. ¿Sí? Y obviamente va a echar mano de la lógica, de la estadística, las matemáticas, para dar explicaciones, como lo veíamos en la reforma agraria en un documento donde era justo un documento especializado para un público especializado y echaba mano de estadística, de matemáticas, de lógica. Sin embargo, también estaba un problema social ahí metido. ¿Vieron cómo se vincula todo? Por eso es que no podemos nosotros decir que uno es únicamente para esto y otro únicamente para esto. Tenemos que observar en global, y ese es otro término que también hemos estudiado, la globalización, que no nada más se queda entre personas, entre culturas, que eso es otro punto también, la multiculturalidad. No, parece trabalenguas. Pero
siempre vamos a estar relacionando conceptos, términos, así como esto de las clasificaciones de las ciencias. Recuerden, fáctica, formales, unas a lo empírico, a lo que es la experiencia, a lo subjetivo, entre comillas, y por el otro lado, lo objetivo, al razonamiento puro y abstracto, a lo crudo de los datos. Bien, entonces esto es sumamente importante para que nosotros logremos comprender precisamente lo que vamos también a revisar más adelante. Muy bien, hasta aquí dudas. ¿Todo claro? Acuérdense el chat, ahí pónganle un sí, también para que sus manos no se entuman, ahí pónganle sí, 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 no, no, no. Bien, entonces vamos bien. Y aproximación al conocimiento científico, pues bueno, es un video que tenemos que observar y es lo que les comentaba hace un momento, que la filosofía tiene que ver mucho para este conocimiento científico. Tiene que ver bastante, porque a partir de las preguntas, filosofía genera preguntas. Siempre estamos a veces filosofando y los niños son expertos en filosofar porque todo el tiempo están preguntando. ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué no esto? Siempre están preguntando. Nosotros hemos perdido esa capacidad. Infortunadamente la hemos perdido. Solo cuando tenemos que preguntar a alguien algo que nos interese es cuando empezamos a preguntar, pero mientras no tenga eso, yo no pregunto absolutamente nada. Hemos perdido esa capacidad, por lo cual nosotros tenemos que recuperarla. Porque a partir de las preguntas se genera un sentido común, un pensamiento crítico y después un conocimiento científico. Y entonces es cuando cambio mi forma de pensar. ¿Vieron qué interesante? Y se vuelve a repetir cada vez que me encuentro con algo nuevo, porque entonces me vuelvo a preguntar, empiezo a filosofar para llegar a un conocimiento científico. Una razón de lo que yo al principio dudaba. ¿Vieron? Así es de interesante esto. Bueno, eso ahí lo ven ustedes. Vamos, características de la ciencia, vamos rápido con esto, volvemos a repetirlo, ya lo vimos hace un momento, pero sí es sumamente importante que lo tengan, lo anoten, lo guarden y todo lo tengan perfectamente bien identificado. Características es sistemática, bien. Tiene que ser ordenada la ciencia. Tiene que respetar los números 1, 2, 3, 4, 5, los pasos. No se puede saltar ni puede involucrar primero el 6, después el 1 y después el 4. No, es característica de la ciencia. Sistemática, lleva un orden. 2, metódica. Aplica rigurosamente un método. De lo cual, si no lo aplica rigurosamente, entonces está, no es que fallando, pero no es entonces totalmente cierto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto y saber perfectamente sus características. Objetiva, aquí nada de subjetivo, aquí nada de, pues es que creo que, tengo una idea vaga que, no. Aquí es totalmente objetivo. Y lo dijimos con un ejemplo medio chafa la última vez que vimos esto, ¿sí? Pero sí es importante retomar el conocimiento previo para refrescarlo y entonces que se genere algo más sólido. Siguiente, es verificable, por supuesto. Necesita ser verificada, bien, necesita ser comprobada para que entonces sea verdad lo que en un principio empezamos a desarrollar como sentido común. ¿Bien? Y por último, modificable. Claro, ya lo explicábamos mucho y lo seguí explicando y lo seguiremos explicando. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede ser cerrada completamente. Si bien es abstracta en sus resultados y en su método, no así en volver a buscar nuevas actualizaciones o nuevos eventos. Por eso es que cambia, es modificable, ¿sí? No es totalmente definitivo. Imagínense si fuera así, estaríamos no sé cómo. Bien,
Importante recordar, sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Ahí está. ¿Bien? Perfecto. ¿Todo bien? Otra vez dedos, desentuman los vientos. Perfecto, vámonos ya. Lenguaje, también ya lo explicamos la semana pasada, pues obviamente esto es también a partir de la percepción, a partir de un estímulo externo y obviamente a partir de cómo el ser humano está sociabilizando en su entorno. Lo decíamos, el ser humano es social por naturaleza. Les explicaba la última sesión de la película El Náufrago, no sé si la vieron, y que a partir de sentirse solo genera él medios para no sentirse solo y no volverse loco. De lo contrario, este valedor de verdad que se hubiera vuelto súper loco y hubiera muerto. Pero tuvo que, a partir de un lenguaje que también pudo crear con un balón, pues pudo conservar la vida, ¿sí? Obviamente todo esto bajo lo que conocemos. El dibujito lo dice, ¿no? Coche rojo, mariposa, corazón, zapato. Sí, pero tuvo que haberlo visto primero. Alguien se lo tuvo que haber enseñado primero. De lo contrario, pues obviamente la pobre muñequita le enseñan eso. ¿Y qué será eso? ¿Quién sabe? Ni idea. ¿Sí? Por eso es importante que nuestro lenguaje se construya a partir de otras personas. Hoy lo estamos haciendo. Si no hubiera un facilitador, no hubiera un asesor que te estuviera explicando lo que tienes tú que observar de manera personal, obviamente se te haría más complicado de lo que se te está haciendo. Pero alguien te lo tiene que mostrar. Si alguien no te lo muestra, entonces tú te quedas con cara de ¿what? Imagínate si nadie te hubiera explicado que hay características de la ciencia y de repente te pusieran, dime las 5 características de la ciencia, ¿qué dirías? ¿Y qué es eso? ¿A poco la ciencia tiene características? ¿Vieron? Entonces sí es importante que se construya a partir del otro. Siempre vamos a necesitar del otro. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque a partir de eso también nosotros vamos a aprender a comunicarnos. Bien, tanto de manera especializada como de manera común. Especializada en el sentido, pues, disciplinas específicas y exactas, términos exclusivos de la disciplina o de la ciencia que se estudia. Lenguaje común, pues bueno, lo que tú y yo conocemos normalmente, ¿sí? Y aquí está, para que no digan que estoy mintiendo, ahí está todo esto. Para que entonces logremos comprender cómo es que nosotros también vamos a poder entender al mundo. Y no es que seamos ignorantes, quítate eso de tu cabeza. Todos, escúchame bien, todos somos ignorantes en algún punto. Todos. Lo peor del caso es que nosotros tenemos esa palabra pues muy metida en nuestra cabeza porque nos han ofendido, la han utilizado como ofensa. Hoy nosotros tenemos que comprender que no. El que diga que lo sabe todo es el peor y el más grande ignorante del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de nuevo conocimiento vamos a poder tanto utilizar el lenguaje especializado y después podemos utilizar el lenguaje común cuando yo quiera explicar algo de lo especializado, para que entonces se me entienda. Imagínate que si yo estuviera hablando todo el tiempo con términos especializados, ¿me entenderías? Si te pusiera ejemplos que en la vida has entendido o en la vida jamás te los han puesto, ¿entenderías? ¿Se dan cuenta? Asimismo nosotros, cuando estamos con nuestro hijo, cuando estamos apoyando a alguien, ahora que está todo en línea y de repente yo quiero explicarle con un lenguaje muy especializado a mi hijo de 6, de 10, de 12 años, de 7 años, pues jamás me va a entender. Entonces yo tengo que aterrizar ese lenguaje especializado que yo ya sé, pero lo tengo que traducir a un lenguaje común. Y así se clasifica el lenguaje. Y a partir de eso empezamos a conocer. Y dejas de ser ignorante. ¿Viste cómo funciona? Esto
esto es interesante. Pero debes hacerlo tuyo. Repito, debes hacer tuyo el conocimiento. Bien, y esto es en cuanto a clasificación del lenguaje, el lenguaje como medio de comunicación, el lenguaje como construcción social, obviamente, y lo decíamos también, si yo estoy viviendo con changos, pues seguramente si sobrevivo, pues voy a entender el idioma chango. Sí, pero si estoy vivo y en un lugar donde no hay nada, pasa como el náufrago, tengo que elaborar algo para yo entonces sobrevivir y generar una construcción a partir de algo imaginario, pero de eso entonces dista mucho que me quede o sobreviva. ¿Ok? Vamos. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Bien, entonces vamos con lo que sigue. Lenguaje, ya lo vimos, lenguaje de la ciencia. Bueno, el lenguaje de la ciencia también importante, ya más o menos va relacionado con lo anterior, pues tenemos que comunicar, ¿no? Y esto puede ser de manera oral o de manera escrita, muy importante, ¿sí? Y obviamente la comprensión de las ciencias a través del lenguaje, lo habíamos explicado también anteriormente, específico o ya más especializado, obviamente lo va a utilizar la ciencia, no va a utilizar lenguaje común para poder comunicarse. Bien. Fuentes diversas, ese es un recurso, un audio que te explica precisamente cómo encontrar fuentes en todo un mundo en Internet que es globalizado ya. Podemos estar en Argentina, en China, Japón, Australia, donde se te dé la gana. Ya está totalmente globalizado. Afortunadamente aquí en México, ¿no? Podemos estar viajando en todas partes a través de la red. Bueno, consultar información, también muy importante el punto sobre lo que son las referencias, sobre cómo es que nosotros podemos encontrar en la red algo que realmente sea válido, que sea importante, que sea de valor, que sea de calidad para entonces nosotros integrarlo en nuestros documentos de trabajo. De lo contrario, pues no vamos a poder tener un sustento académico suficiente. Bien, muchos apelan a Wikipedia porque dicen que es un buscador, es un sitio en donde podemos encontrar de todo. Sí, claro, te entiendo, pero no es al 100% académico, porque ese es un blog para todo público. Si tú, por ejemplo, sabes del tema, tú puedes accesar y puedes adicionar información a lo que ya está. Pero ¿cómo sé que tú tienes fuentes confiables para que entonces yo pueda tomar esa fuente de Wikipedia y ponerla en un trabajo académico? ¿Sí me estoy explicando? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos todos estos puntos, para que entonces busquemos realmente información que sea válida, que sea académica. ¿De acuerdo? Recurso, intención comunicativa. Esto es sumamente interesante. Muchachos, muchachas, jóvenes. Es muy importante esto porque el autor cuando escribe algo siempre tiene una intención por la cual está escribiendo. O sea, no nada más lo escribe porque se me ocurre. Hoy se me ocurrió hablar de los pingüinos de Madagascar y Alex y la hipopótama. No. Que bueno, puede haber, pero en esta situación de ciencia ficción o de alguna novela, algún cuento, porque se toman ideas de cualquier situación de la vida cotidiana, pero cuando un autor quiere ser académico, quiere dar un conocimiento científico, ya sea empírico o a partir también de lo objetivo, pues tiene un sentido, tiene una intención comunicativa, por lo cual lo está haciendo. ¿Qué quiere darte a entender? ¿Qué quiere que tú comprendas? ¿Qué quiere que tú sepas? ¿Sí? Es sumamente interesante esto, porque de lo contrario entonces el autor se queda manco, se queda pues sin herramientas, si no tuviera esta intención comunicativa. El autor echa mano, y no es que el autor eche mano, corrijo, sino que los textos, nosotros echamos mano de los textos según su intención. Pueden ser informativos, pueden ser expositivos, pueden ser instruccionales, narrativos, descriptivos y argumentativos. Esas son las intenciones que son los tipos de texto que nosotros debemos entender al 100%.
Texto informativo pues nos informa un evento, una obra de teatro, un concierto. Es un texto informativo, me está informando, o un texto en donde me están informando de lo que sucedió en tal parte. Eso es informativo. Texto expositivo, distinto, me está exponiendo su punto de vista, lo que él piensa, lo que él ha investigado, lo que él ha hecho. Me está exponiendo un tema que ha desarrollado. ¿Sí? No nada más se trata de informar, no, estoy exponiéndote mi punto de vista. Texto instruccional. Facilísimo, me está dando instrucciones a seguir de cómo hacer las cosas. Y ustedes lo tienen a la mano siempre cuando compran un aparato. Hay ahí siempre uno que se llama manual, que obviamente nos lo pasamos de largo y lo botamos. Pero ahí ese es un texto instruccional. Me está dando instrucciones a seguir. Una receta, por ejemplo, para el panqueque, para ¿qué? Chilaquiles, un mole de olla, una pancita, un pozole, unas tostadas, que ya es septiembre, viva México, ¿no? Bueno, ya no digo, ya me dio hambre. Entonces, eso es instruccional, me está dando instrucciones. Textos narrativos, eso ya se oye más plus, my high end, o sea, me está narrando algo, un suceso, una historia, algo que me lleva a profundizar en algún tema. Me está narrando lo que sucedió, un evento, una catástrofe. ¿Sí? Texto descriptivo, pues me está describiendo lo que sucedió en tal evento. Por ejemplo, el terremoto, un texto está describiendo, así fue como sucedió en la mañana del día tal, en las horas no sé qué, cuando el México estaba dormido, entonces sucedió el evento que entonces después de bla, 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 bla. Está describiendo. Y por último, texto argumentativo. Pareciera que ese conjunta todos los anteriores, porque ahí es donde yo estoy fundamentando un tema que estoy investigando. Puedo estar a favor, puedo estar en contra, pero ahí estoy dando mi punto de vista, mi argumento, mi fundamento por el cual puedo estar a favor o puedo estar en contra sobre un evento, un fenómeno, un hecho, algo. Eso es un texto argumentativo, en donde tenemos que integrar pues un cierto, como que ciertos puntos en el documento: título, introducción, desarrollo, cierre, conclusión, etcétera. Y no porque los demás textos no los tengan, también los tienen, pero no están tan profundamente bien descritos como en un texto argumentativo. Por eso es que la intención comunicativa del autor es fundamental, pero es más importante descubrir nosotros qué tipo de intención quiso comunicar: informativo, expositivo, instruccional, narrativo, descriptivo o argumentativo. ¿Cuál fue su intención? ¿Vieron qué interesante? Y así funciona. Y bueno, y aquí pueden leer lo que yo les expliqué más o menos, ¿no? Y pues ahí ustedes échenle una vista más profunda. ¿Dudas? Sí, ya tengo hambre, Sandra, la verdad, pero pues bueno, luego con el pozole, las tostadas y todo, pues bueno. Perfecto, muy bien. No se burlen de mí, por favor, por favor, por favor. Y bueno, vamos acá, intención comunicativa, ya lo hicimos, análisis de datos de información, pues bueno, aquí ahí es donde nos están explicando más o menos analizar los datos que estamos viendo en algún texto descriptivo, por ejemplo. Bien, en un texto descriptivo, pues también nos están dando y nos arrojan datos para lograr nosotros comprenderlos, analizarlos a partir de lo que se está viendo. Aquí nos ponen un ejemplo y te lo va desglosando con A, B, C, D, F, G, H, I, J, K para que tú identifiques cada uno de los sentidos que tiene el texto. Depende obviamente del autor que quiere darte a entender. ¿Vieron? Ahí volvemos a poner lo que es la intención del autor. Y pues obviamente nos muestra también las gráficas que pueden ser de barra, que pueden ser de pastel, que pueden ser rectangulares, pueden ser circulares y
este es muy importante, que a mí me gusta en lo particular, es una línea de tiempo. A veces no sabemos hacer líneas de tiempo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pues bueno, una línea de tiempo simplemente es una línea en la cual va viajando el tiempo de menos a más en el tiempo, ¿sí? De lo primero a lo último de lo que ha sucedido. Esa es una línea de tiempo, así de fácil, así de sencillo, ¿sí? Entonces ya ustedes ya saben ahí cómo ayudarle también a sus hijos cuando, ¿qué es una línea de tiempo, mamá? Me la pidieron en la secundaria. Pues bueno, ahí está, línea de tiempo, es eso, es una línea en la cual yo tengo que ubicar tiempo, pero también eventos más importantes que sucedieron en cierto país, en cierto lugar. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Ay. Bueno, vamos a lo que sigue para darnos prisa en este asunto. Bueno, entonces, intertextualidad e interdisciplinariedad. Bueno, aquí simplemente intertextualidad significa qué relación tiene un texto con el otro. Así de sencillo. Yo no sé por qué inventan tantas palabrejas medio raras, la verdad, ¿eh? O sea, yo no sé por qué lo hacen tan difícil. Pero bueno, eso significa qué relación tiene un texto con otro. Intertextualidad. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué diferencias tienen? ¿Qué cosas positivas o que comparten? Y la interdisciplinariedad, pues bueno, ya lo supimos, inter hacia adentro, disciplinas, pues que intentan dar solución a un evento o un fenómeno, pero varias disciplinas, varias ciencias se conjuntan para entonces intentar dar resultado, dar respuesta a un evento, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? O sea, no tiene gran problema y nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí está, en ese sentido, enfoque interdisciplinario, pues bueno, te ponen otro recurso para que refuerces lo anterior y lo captes al 100%. Te invito también que tú lo veas. Biología, pues bueno, aquí tenemos bios, vida, logos, tratado de la vida, pero también la biología es muy importante que nosotros sepamos que no solo la biología es biología, sino que de la biología se desprenden ciertas disciplinas también que ayudan a dar respuesta a un evento. Obviamente, biología siempre va a ser del lado fáctico porque intenta dar solución a un evento, ¿sí? Físico, natural. ¿De acuerdo? Muy importante, siempre el lado fáctico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos varios puntos, ¿no? Biología marina, biología molecular, botánica, ecología, fisiología, etcétera. Bien, y lo hicimos en las actividades anteriores, ¿no? Echamos mano de la ecología. Bien, por esto de la basura y de todo esto que estuvimos analizando la semana pasada. Y bueno, ¿quieren revisarlo? Pues denle una revisadita ahí para que más o menos ustedes tengan la idea de qué es lo que hace cada una, qué se dedica cada una. Ecosistemas, pues bueno, ecosistemas quiere decir todo lo que engloba tu alrededor, ¿sí? ¿Cómo es que vives? ¿Cómo es que está compuesto? Plantas, agua, vegetación, bueno, es un pleonasmo, plantas y vegetación, ¿verdad? Pero bueno, me entendieron. Entonces aquí la onda es esta. ¿Cómo es que estamos conformados en nuestro alrededor? ¿Sí? Bueno, en la Ciudad de México, pues, ¿qué ecosistema tenemos? Pues bueno, asfalto, más el asfalto del asfalto del asfalto, sobre baches y topes y algunas que otras cosas pintadas, ¿verdad? Entonces, pero también hay arbolitos y hay pastito y hay pajaritos y hay de repente cositas así. También de repente llueve y hace mucho calor, hace mucho frío. Entonces, eso es ecosistema, ¿sí? Es todos los organismos que forman donde yo estoy viviendo o alrededor de donde yo estoy viviendo. Eso es un ecosistema, ¿sí? Y bueno, aquí hay varios videos que te explican diversos ecosistemas, obviamente en México. Bien, entonces, estudio de las ciencias sociales, ya también lo habíamos observado y muy importante, jóvenes, jóvenes, aquí detenernos también un poco así como las características de la ciencia. Obviamente las disciplinas de las ciencias sociales que investigan o que intentan dar respuesta a un fenómeno social, no natural ni físico,
ni matemático ni lógico, sino social, ¿sí? Pues es la historia, el derecho, las ciencias políticas, la antropología, la sociología, la economía, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, a ver, examen rápido. Si yo les pregunto en este momento, lo que vimos la semana pasada con el sexting, ¿eso qué es? ¿Es un problema natural, físico, o es un problema social? Ah, bien, muy bonitos muchachitos. Exacto. No podemos decir que es un problema natural o físico. Y en eso tenemos que estar bien conscientes. Si una actividad me dice, analiza un texto, y en ese texto me habla de un problema natural o de evento meteórico, es decir, terremotos, tsunami, inundaciones, etcétera, ahí entonces es un problema o un fenómeno natural, no social. Si por el contrario, un documento o una actividad me pide buscar o identificar que es un problema dirigido a una vacuna, a una enfermedad, a partir de un virus, una bacteria, entonces, ¿qué fenómeno sería? ¿Un fenómeno social o uno racional? Ay, ahí está una pregunta con cachirul. Fíjense bien, fíjense bien. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. ¿Cómo es que las características se diferencian de las ciencias, si fácticas o formales? ¿Ok? Muy importante esto. Y en este sentido, en esta actividad, bueno, en este recurso, pues nos dice que la importancia del estudio de las ciencias sociales. Entonces, si yo estoy investigando algo social, voy a echar mano de quién es, de la historia, derecho, ciencias políticas, antropología social y economía. Si es algo físico, natural, biología, genética, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya lo lograron comprender? Sí o no. Ah, excelente, porque si en mi actividad me pide ubicar un fenómeno social, entonces las ciencias que se dedican a investigar, ¿qué creen? Son estas. Oh, sí, estas. Exactamente. ¿Sí? No es la biología, para nada. Puede ser que se vincule, sí, puede ser. Pero las que se dedican a esto, pues son las ciencias sociales. Incluso hasta, no, iba a decir la psicología, pero no. La psicología también es una ciencia, pero no es social. Ya pasó a ser un rubro más nice, o sea, más alto, más high, la psicología. ¿Por qué? Porque se dedica también a buscar sanar la parte mental y emocional de un sujeto. Bien, sanar, o sea, dar salida a sanar. Entonces, y la ciencia social en sí mismo, pues intenta dar solución, intenta, pero no soluciona. ¿Ok? Bien, ¿no hay dudas hasta aquí? Nada. ¿Dudas? No, perfecto, excelente. Bueno, vámonos a lo que sigue, si no, se nos va el día aquí. Ecosistemas, estudio de las ciencias sociales, sociedad contemporánea. Bueno, ya lo vimos, la sociedad contemporánea pues también tiene que ver con el uso de tecnologías. Aquí está el mismo documento, si recuerdan el documento como lo habíamos explicado. Y pues aquí están los términos diversidad cultural, globalización y multiculturalidad. Obviamente también tenemos que ver la tecnología, cómo es que se involucra también en ciertos fenómenos sociales, Muy importante, y lo vimos la semana anterior, cómo es que la tecnología también se involucra en estos fenómenos sociales. Y no porque se haya, o porque la misma tecnología en sí misma quiera meterse, no, sino es que el hombre hace cada... sí, entonces, por eso es que la tecnología tiene que ver, por eso. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta también
que vivimos en una sociedad pues muy interconectada. Así estamos viviendo. Y ahora con la red 5G y 6G y 8G y 9G, pues yo no sé cuántas Gs, pero ahí estamos. Entonces, ya estamos. Reconstrucción de análisis de hechos históricos. Esto es importante, muy importante esto. Y ya lo habíamos dicho más o menos anteriormente con lo que les decía que para que la historia sea historia necesita de elementos. Y obviamente necesitamos hacer análisis históricos para recordar, para recuperar información previa. Por eso les decía en actividades anteriores, y decía, no hace falta que investigues, mi querido estudiante, solo con lo que tú sepas del tema, entonces tú da una breve respuesta. Y tú decías, no sé nada. ¡Wow! ¡Qué súper respuesta! ¡Bravo! No. Incorrecto. No. Por eso es que necesitamos hacer un análisis histórico. Seguro alguien te dijo o te platicó de algo que te preguntó la actividad. Pero como es más fácil decir, no sé nada, es que el mexicano es a veces, híjole, pero si bueno, o sea, si me dicen, no hace falta, soy de aquí. Pero si me dice, investiga, ya tenemos problemas. O sea, ¿qué significa investigar? ¿Copiarme el trabajo de otro? No manches, o sea, no. Sí, necesitamos entonces tener este análisis histórico de lo que nosotros ya sabemos. Bien, por eso es que la reconstrucción es importantísima, para entonces entender el presente y mejorar el futuro. Pero si yo no tengo esos datos ciertos, pues mi presente va a estar de la jodida y mi futuro peor. Porque no le hago caso al pasado. O sea, ¿para qué el pasado, güey? O sea, el pasado deséchalo, no te sirve para nada, dice el yoga, ¿no? Entonces, el pasado libéralo, ya no te sirve. No, el pasado siempre sirve. Tanto en lo académico como en lo personal, el pasado siempre sirve porque vienes de ahí, tienes una historia. Pero no te quedes ahí. Salte, aprende de tu pasado. Aprendamos del pasado para mejorar tu presente, para mejorar el presente. Y a partir de mi presente se mejora el futuro. Indudablemente. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Sí? Y aquí dice, ¿por qué se dice que es necesario conocer nuestro pasado? Pues ya te lo expliqué. Si no, no puedo construir un presente ni un futuro. No puedo. Bueno, sí puedo, pero catastrófico. Listo. Entonces, me apasiono esto. Pero bueno, hasta aquí dudas. ¿Dudas? Nada. ¿Seguros? ¿Todo claro? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Ya relaciones sociales. Bueno, es un documento que tú tienes que también, un documento, si no tienes que ver aquí también esto que habla de las relaciones sociales, que obviamente también ya lo habíamos visto anteriormente, y en este sentido también te acuerdan de las clases sociales y grupos sociales. Todo eso tiene que ver con esto. Bien, espero que lo recuerden, la diferencia entre clase social y grupo social. La clase social pues se nace con ella y el grupo social lo elegimos, ¿sí? Y pues esas son las características en cuanto a lo social. Y pues así es. ¿Qué queremos hacer? ¿No? Y globalización, por último, pues bueno, ya también encontramos qué es la globalización. Aquí es un mundito que te lo explica gráficamente fácilmente. Obviamente la globalización va de la mano con la cultura. No podemos desligarlas, no podemos. Si hablamos de globalización, indudablemente necesito traerme a la hermana menor que es la cultura, ¿sí? De lo contrario, entonces no estoy llamando o no estoy siendo certero en llamar globalización o global, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante también que lo tengamos presente.
Y terminamos. El foro aprendiendo, pues tienes que darle salida a estas dos cuestiones. Muy importante que las reflexiones y que las argumentes bien. ¿Sí? Espero que por lo menos esto te lleves de este módulo. Que el maestro Ernesto estaba friegue y friegue que argumente, escriba, pensamiento crítico. Pero es que es fundamental, necesitas desarrollarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo saber que ya lo desarrollé? Pues por preguntas, por eso es que hay preguntas, para que tú respondas ya de lo que tú estás construyendo hacia adentro de ti. Ahora sácalo. ¿Cómo lo puedes sacar? Acuérdate, comunicación oral o escrita. Listo. ¿Viste cómo relacionamos todo? Ya sabemos, o sea, debemos saberlo ya. Y nos vamos con nuestras actividades. Recuerden hacer las actividades formativas, por favor, y la autoevaluación, sumamente importante. También este foro no me lo dejen abandonado. Y muy importante, 5 participaciones por cada estudiante, 5. No me fallen, muchachos, en esto. Y bien argumentado todo. Si es que investigaste, añade la fuente, bien. Y por favor, ve numerando tus participaciones. Participación 1, participación 2, participación 3, etcétera, etcétera, etcétera. Para que entonces se logre conformar bien lo que tú estás armando. Muy importante, no me lo dejes vacío ni me pongas tus 3 líneas acostumbradas en tus respuestas. Escríbele, argumentale, porque aquí sí hay calificación. Aquí sí hay. Y esa calificación la va a dar su servidor, el facilitador, ¿sí? Y abusados, porque si yo veo ahí 2 líneas ahí, ni me voy a detener a leerlas. ¿Por qué? Porque entonces significa que ni siquiera estás entendiendo ni comprendiendo bien este módulo. Este módulo es sumamente importante para tu formación y lo que viene, ¿sí? Si lo logras comprender y desarrollar bien, híjole, de verdad, los demás, mira, pum, pum, listo. Cualquier cosa, ¿sí? Así que vamos a darle en eso. Y vámonos a nuestra superactividad integradora. 30% de valor total de esta actividad integradora. Hazlo lo mejor posible. Es facilísima. Súper, súper facilísima. Ya el propósito no te lo voy a leer porque ya lo leíste. ¿Qué necesito? Pues tampoco. ¿Qué entregaré? Pues bueno, un documento en procesador de textos que incluso te lo da la misma pues actividad, ¿no? Y es que acabo de descargar. Yo les voy a compartir a partir de una liga un documento como guía. Es lo mismo, pero con algunos puntos importantes que vamos a analizar ahorita. Observen, esta es la que tienen que entregar. La que les voy a compartir, únicamente utilícenla de referencia, de guía. No la vayan a subir, por favor, suban esta. ¿De acuerdo? Eso que quede bien claro. Entonces, esta es la que tienen que armar, o sea, la que ya viene nada más para que ustedes llenen. Y ahorita vamos a ver lo que vamos a compartir. Bien, bien, bien. Déjenme ver aquí. ¿Dónde está? Ay. ¿Dónde está? Déjenme ver. Tengo tantos archivos que bueno, ya no sé ni dónde ponerlos. Aquí está. Se me estaba yendo. Bien, ese es el archivo que les voy a compartir para que ustedes lo tengan como referencia y guía. Y vámonos directo a ello. Bien, fíjense muy bien y tomen nota. Por favor, si hay alguna situación que tengan dudas, inmediatamente ahí abren el micrófono y me lo van diciendo. ¿De acuerdo? Por favor. No debe ser la participación el mismo día, puede ser aleatorio, no importa. Pero sí necesito, desconocido, que no sé ni quién seas, que lo vayas poniendo en orden. Participación 1, 2, 3, que aparezca en tu mensaje, ¿sí? Para entonces lograr conjuntar todo. Bien, vamos. Gracias, Susana. Es que ahí dice desconocido, fíjate qué feo eso. Por eso es que no te di la entrada hace un momento. Hay que cuidar mucho eso. Entonces, vamos a explicar. Pongan atención, voy a ampliar un poquito el documento y ahí vamos. Proyecto integrador. Recuerden
recuerden por favor que en todo documento que se entregue, ya sea proporcionado por la plataforma o que ustedes lo hagan, necesitan integrar, repito, una portada. Muy importante, porque eso indica que ustedes están avanzando en sus conocimientos también en lo ofimático. Ofimático significa oficina, programas de oficina. En este caso, pues Word, Excel, PowerPoint, etc. Importante que agreguen una. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate, ahí te voy a explicar cómo es bien sencillo. Tú te pones aquí en el inicio. Este es el puntero, lo que están viendo moverse y que cambia como se le da su gana. Ese se llama puntero. Esto que parpadea de este lado se llama cursor. Entonces, yo voy a poner mi puntero, le voy a dar un clic al inicio de todo para que mi cursor se quede ahí parpadeando. No está acá, fíjense, no está aquí, no está acá, ni está acá. Está al inicio. Cuando yo lo tenga así, me voy a mi famoso menú de insertar y ahí, de ese lado, por ahí tenemos algo que se llama portada. Le doy clic en donde está una flechita y pues ahí voy a elegir la portada que yo quiera. ¿Sí? En este caso me gusta como que esta. Le doy clic. ¡Ay, maestro, desapareció todo el documento! No, está ahí abajo. Todo. Y ya, es todo. Aquí nada más lo que hay que hacer es cambiar el nombre, poner los datos importantes, etcétera, etcétera, de lo que es la actividad, lo que es el proyecto, lo que es tu nombre, lo que es el grupo y pues lo que es su asesor, ¿verdad? Ahí va. Y ya tenemos, sin problema, ya tenemos nuestra superportada y ya nos vamos al punto número 1. Responde a las siguientes preguntas. Ay, mira, aquí está esta, bien bonita. No necesitas buscar información sobre el tema. Híjole. Pues el objetivo es que reconozcas tus conocimientos previos. ¿Se acuerdan de lo histórico? ¿Se acuerdan de reconocer y de reconstruir hechos históricos? Pues bueno, aquí se trata de esto. No se trata, sí, claro, que investigues. No, se trata de que recolectes del pasado, de lo que hayas escuchado, de lo que te hayan dicho, de lo que hayas leído, visto sobre el tema. Y creo que este tema, creo que todo el mundo, no hace falta investigar nada, todo el mundo lo conoce, pero sí, pues súper perfectamente. ¿Qué sabes sobre la violencia? Y aquí te estoy poniendo como ejemplo para que inicies tu texto. Lo que sé sobre este tema es... Puntos suspensivos, no es que pongas eso, sino que eso significa que ahora te toca a ti, que tú escribas. Y aquí te puse un recordatorio, ¿verdad? Recuerda argumentar de manera clara sobre el tema. Debes rescatar información previa para poder dar salida de manera adecuada a esta pregunta. No quiero las clásicas respuestas de, no, pues no sé mucho, la verdad, o sea... Pues yo siempre he vivido sobre espuma, sobre nubes y pues la verdad, pues yo siempre he sido feliz. Escríbeme bien, por favor, ahí. Por favor. ¿Por qué? Porque es una pregunta concreta. ¿Qué sabes sobre la violencia? ¿Ok? No te pregunta, ¿en tu vida has presentado violencia? No, ¿verdad? Pregunta, ¿qué sabes sobre la violencia? ¿Listo? Siguiente pregunta, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre este tema? A partir de la respuesta anterior, da salida a esta pregunta justificando de qué forma es que sabías del tema. Vas a explicarme ahora cómo es que te acuerdas, de dónde te acuerdas. No, es que yo me acuerdo que mi abuelito en ese entonces me explicó y esto, por eso que a partir de ahí yo comprendí que la violencia era mala y bla, 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 bla. Argumenta. ¿Bien? No me dejes 2 líneas o una línea en cada una de ellas, escríbele. Ahí está la primera parte, sencilla. Número 2, lee los siguientes textos que abordan el tema de la violencia. Por si no sabías nada de la violencia o muy poquito, pues bueno, aquí la plataforma te invita a que conozcas sobre el tema. Y te da 2 textos a investigar. 1, la violencia contra las mujeres en México a través de la historia, ¿sí? Que vamos a ver si no los abre. Sí lo abrió. Aquí está. Es este documento.
¿Sí? Fíjate, casi una línea de tiempo, ¿te acuerdas que te expliqué? Ahí está, ¿sí? ¿Cómo es que la va llevando? Mira, hay un montón de mujeres ahí que, pues obviamente, no sé si sufrieron violencia o alguna cosa así, o lucharon contra la violencia, etcétera. Tienes que leerlo. Miren, aquí está la cronología, ahí vamos avanzando. Ese es el primer documento que tenemos que revisar. Después nos vamos los rostros de la violencia obviamente, aquí está el documento, vamos a ver si no los abre, espero que sí, vamos, ahí está, sí lo abrió. Los rostros de la violencia. Y pues aquí también nos habla de todo lo que sucede. La biología de la violencia nos habla del génesis, de dónde se piensa de manera natural en el hombre, cómo es que se gesta la violencia. Por eso es que nombra biología. Entonces ahí vamos viendo, también es como algo cronológico, pero te lo pone de una manera distinta. Bien, y ahí está, mira, perfectísimo. Ya que lo leímos, ya también eso. Ahora, número 3. Analiza los textos, estos dos que vimos ahorita, y completa la siguiente tabla. Texto 1, texto 2. ¿Ya los vieron? Texto 1, texto 2. Cada texto tenemos que contestar a lo que sigue. ¿Cuál es la intención de los textos? Ya lo sabemos. Pero te pongo un tip. La intención de los textos puede ser una de estas tres: informar, convencer o demostrar. ¿Sí? Puede que tengamos que agregar algún otro tipo de texto, como los que analizamos hace un momento, pero esos son los que más o menos se refieren a lo que estamos leyendo. Le vas a dar respuesta a esto y también a esto. Y aguas, no solamente poner informa, demuestra, no. Tú vas a escribir y redactar tu respuesta, pero bien armada. Por eso es que te lo pongo aquí. La intención de los textos o de este texto fue, y puedes poner esto, porque, breve, muy breve, sintetizado. ¿Por qué? Nos vamos al siguiente columna. ¿Desde qué ciencia o disciplinas se aborda el tema? Primera pregunta. Después nos dice, justifica tu respuesta. Tip, las disciplinas que echa mano la ciencia para lograr identificar, resolver un fenómeno social pueden ser historia, economía, antropología. En lo natural, la biología, la genética, la ecología, etc. Depende de los textos que acabamos de leer acá. Tú vas a poner a qué disciplina más o menos identifica, ¿sí?, para dar respuesta a este problema del texto. Y tienes que justificar. Ahí me das una justificación también breve de por qué tú dices que tal ciencia se incluyó en este texto para dar respuesta. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Y número 3. ¿Qué características del conocimiento científico? Vean, ya también vimos las características, tienen los textos, indica al menos una y justifica tu respuesta. Tip, revisa el tema características de la ciencia. ¿Se acuerdan que fueron 5? ¿Se acuerdan? Entonces, tienes que buscar en el texto, que sí existe, qué característica del conocimiento científico tiene. Por lo menos una. Y me vas a justificar también tu respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es cuanto al número 3. Ahora, te voy a dar un tip aquí, antes de pasar al 4. Enseguida que tú contestes esto, puedes irte a resolver lo que es la pregunta 6 o el punto 6, que sería este. Porque estás como que fresquecito en la información y te va a permitir dar respuesta rápida a esta. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los textos? Oye, pues si ya aquí lo pusimos en esto, pues obviamente ya voy a saber, o sea, ya tengo la información fresca, entonces me voy directamente a este punto y empiezo a responder. Justifica tu respuesta de cada uno de los textos. No nada más de uno,
Haz uno primero del primer texto, punto y aparte, incluyes el segundo. No me los combines como lo hicieron en las actividades anteriores de buscar en las ciencias. Muchos me lo combinaron dentro de la reseña. Está bien, pero no era la idea. La idea es que tú lo lograras separar para entonces después armar tu reseña, que es lo que va a pasar aquí también. Por eso, muy importante que lo hagas. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Hay dudas? Necesito que ustedes me lo digan. ¿Hay dudas hasta aquí? Excelente. Por ahí nos dicen, se corta el audio. Dice, maestro, en la participación 1 no coloqué en la parte de arriba, ¿se la reenvío? Sí, por favor. Por eso es importante que no se adelanten. Entonces, nos vamos al punto 4. Investiga de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Recuerden que esta parte de fomento, estamos hablando de quién es o cómo es que se habla de tal fenómeno. ¿De acuerdo? Tú busca. Pero tenemos que seguir las instrucciones. Dice, siguientes elementos. ¿Cómo es que han participado en el fomento y el combate de la violencia? ¿Cuáles? ¿Qué elementos, maestro? Estos. La globalización, la multiculturalidad y la información en Internet. ¿Cómo es que han impactado en este fenómeno de la violencia? Es decir, la globalización, ¿cómo es que ha afectado la violencia? ¿Cómo es que migren o que estemos globalizados en el mundo a partir también de la tecnología del mundo contemporáneo? ¿Cómo es que la globalización ha generado o también se ha gestado una violencia más profunda, encarnecida, sin que antes tuviéramos globalización? ¿Cómo es que estos elementos han participado tanto en el fomento como en el combate? Porque también puede combatirse a partir de la globalización, también puede combatirse a partir de la multiculturalidad, también puede combatirse a partir de buena información en Internet, buenos contenidos, pero también negativamente. La información en Internet también nos ayuda a encontrar de violencia como no tienen una idea. Internet por eso es global, ¿ok? Entonces, aquí te pongo un tip. Busca en el buscador de Google violencia más globalización, etcétera, para que entonces encuentres información. Pero acuérdate, debe ser confiable, debe ser verídica, de una instancia académica bien conformada. Y así como lo hicimos en el sexting, lo mismo vamos a hacer aquí, pero ahora información. En la actividad anterior era buscar imágenes, ¿se acuerdan? Aquí tenemos que buscar texto, tenemos que buscar información escrita. ¿Vieron la diferencia? Por eso es que todo va hilándose, por eso se llama integrador. Te integra todos los saberes previos. Obviamente va de lo fácil a lo, entre comillas, difícil. ¿Sí me van siguiendo? Necesito que ustedes me escriban, ¿sí o no? En fomento del combate escribimos la investigación y aparte ahí mismo ponemos la referencia. Vamos a ver. Muy bien, hay que entender esto. Perfecto, excelente, vamos caminando. Bien, aquí nada más me pone una investigación de lo que ella ha hecho. Ahí sí voy a copiar un fragmento de la investigación que yo realice, de las páginas que yo encuentre, por un lado del fomento, por otro lado del combate, según la globalización, según la multiculturalidad y según la información en Internet, ¿ok? Únicamente voy a agregar fragmentos en cada una de ellas, ¿sí? En esta, ¿ok? Solamente fragmentos, pero obviamente ahí tú puedes echar mano de Word. Abres la página, seleccionas algunos textos, los pegas en Word y empiezas a armar tu propio texto. Ya que lo tengas, lo copias y lo pegas directamente ya aquí en tu actividad. Y quedó perfecto, quedó padrísimo. ¿Sí? Obviamente no se los voy a hacer porque entonces casi le estoy resolviendo toda la actividad. Bien, entonces hay que generar curiosidad para entonces generar también conocimiento. Ahí estamos. Hasta ahí las referencias, importante, no las pierdan de vista, porque esas sí las vamos a utilizar. Sí,
pero no en este cuadro. Número 5. Elige una relación social y con base en tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Aquí te doy tips. Violencia en la pareja, violencia en el trabajo, violencia entre padres e hijos, violencia contra los migrantes, etc. Tú elige uno de cualquiera de ellos. Si tú tienes algún otro, estás en libertad de ponerlo, únicamente uno, y lo explicas. ¿Ok? ¿Cómo es que tú lo percibes? ¿Cómo es que tú ves todo este asunto? ¿Sí? A partir de pareja, de trabajo, padres e hijos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Recuerda, bien argumentado, escríbelo bien, pensamiento crítico siempre. Número 6. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los dos textos? Ya lo vimos hace un momento, ¿sí? Por eso es que te decía, después de haber contestado el punto 2 y 3, vente de inmediato acá para que tú contestes, porque la información está fresquecita. De lo contrario, si no, pues no hagas caso a esto y vente así paso por paso para que no haya ningún problema. ¿Ok? Es súper sencillo esto, pero también bien argumentado y que sea congruente. Esas son tus palabras. Solamente aquí, en este cuadro, es donde tú vas a ubicar texto de lo que investigaste, no tus palabras, sino texto de lo que investigaste. Pero todo lo demás es tus palabras, es tu pensamiento. Por último paso, el más cuchicuchi de todo esto. Elige uno de los dos textos revisados. Uno, no los dos, uno. Y haz una reseña crítica sobre él. Considera buscar información adicional en Internet. Y te lo pongo, si lo crees necesario. De esta forma tendrás una visión obviamente más completa y una postura informada del problema. ¿Sí? Obviamente, si tú investigas más, pues vas a tener mayor conocimiento, mayor hilo de dónde echar mano. Pero si nada más te basas en el texto que estamos leyendo, pues obviamente se reduce toda la investigación. ¿Sí quedó claro? No es necesario, pero obviamente si lo puedes hacer, mucho mejor. Y aquí te pongo algo muy breve, espero te sirva. Recuerda que toda reseña debe incluir título, ejemplo, reseña sobre el tema de la violencia en México o en las mujeres. Depende del texto que tú vayas a agregar. Simplemente supone un ejemplo. 2. Introducción. Presentas el texto y el tema analizado. Ejemplo, en esta reseña abordaré el tema de la violencia y para ello realizaré el resumen del texto. Pues no sé cuál vayas a elegir de estos dos textos, ¿verdad? No sé cuál vayas a elegir. Ya tú pones el nombre acá. Además de aportar mi opinión. Y ya tú das una breve introducción de lo que viene del texto que me vas a mostrar. ¿Sí? Ya que hiciste tu introducción, nos vamos, punto y aparte, al desarrollo. Puedes incluir introducción, puedes incluir desarrollo, puedes poner conclusión, o bien puedes todo integrarlo sin poner introducción, desarrollo y conclusión. Eso ya es más pro. Pero si tú quieres y apenas estás empezando todo esto, puedes ponerlo introducción para que yo sepa qué es la introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Sugerencia solamente. En el desarrollo, aportas un resumen del texto leído y un comentario al respecto. Ejemplo. El texto, el que tú hayas elegido, del autor tal, trata de cómo las mujeres, puntos suspensivos, sigue argumentando. Ya después que argumentaste un poco, punto y seguido, punto y aparte, por lo que, desde mi punto de vista, este texto me pareció valioso, puedes utilizar esa palabra, o importante, o interesante, porque explica y empiezas otra vez a escribir, pero son tus palabras. Además de encontrar que, y sigue explicando lo que ya está en el texto.
¿Sí? Este es un ejemplo de cómo se hace una buena reseña. ¿Listo? 4. Conclusión. Ahí es donde cierras tu reflexión. Ejemplo, para terminar, para concluir, considero que analizar el tema de la violencia es relevante, importante, es vital para que todos, porque ya es tu conclusión, a partir de lo que leíste, a partir de lo que investigaste. Muy importante, ¿eh? Y por último, pues referencias de consulta. Ahí es donde van todas las referencias, tanto de lo que investigué acá como de estos textos, según el que yo haya elegido, ¿ok? Ya van hasta el final de todo el documento. ¿Cuánto tengo que escribir, maestro? Mínimo una cuartilla, mínimo una cuartilla, ¿ok? Entonces, así concluimos nuestro proyecto integrador. Padrísimo. ¿Qué les pareció? Buenas noches a todos. Nos vemos hasta otro módulo, si Dios quiere. Soy su facilitador Ernesto Pérez López y pues este es el módulo número 3, finalizando con la semana 4 de las actividades. Cuídense y pues sí, también pues viva México encerrados, pero viva México. Cuídense y vivan las fiestas patrias de la mejor manera. Hasta pronto, muchachos. Se les quiere mucho.